Realmente la presentación más importante que tiene cualquier siervo de Dios es haber sido rescatado por la gracia de Dios. Y lo que tenemos, y si hay algo que pueda ser aprovechable, es solamente gracias a Él. Y es para mí un honor de verdad estar aquí con ustedes, poder ver la mano de Dios obrando. Sé que también hay otra iglesia aquí entre nosotros, representada entre algunos de sus miembros, y me gozo en tener el privilegio de poder hablarles, pensar en estas cosas y buscar la sabiduría del Señor. Yo quiero empezar esta primera lección, este primer tiempo juntos, y les voy a pedir a todos que puedan acompañarme en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Este es un texto muy conocido del Nuevo Testamento. Es uno de esos textos que se repite constantemente cuando uno estudia la doctrina de la iglesia, la doctrina también del ministerio pastoral, porque todo esto nos da una directriz, una claridad de lo que realmente la iglesia debe ser. Y yo voy a tomar este texto como nuestro texto base para poder expandir entendiendo la naturaleza de la iglesia. Y anhelo, mis hermanos amados, que al escuchar estas palabras, el concepto de lo que la iglesia es pueda crecer de tal manera en nuestra mente que podamos saber que literalmente estamos entrando a un lugar santo, donde no podemos hacerlo con nuestra propia inventiva, nuestra propia iniciativa, nuestras propias ideas, sino en el temor de Dios, pidiendo que Él sea quien nos dirija para adorar a un Dios tan santo como aquel que habita en medio de su iglesia. Así que voy a leer este texto y luego vamos a comenzar a exponerlo. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. La palabra del Señor dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero que me permitan orar al Señor muy brevemente pidiendo su ayuda. Amado Señor, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Señor, si no es por ti, si no es por tu gracia, nada podríamos hacer, Señor. Y por eso te suplicamos que en tu misericordia abras nuestros ojos, nuestros oídos, sobre todo nuestros corazones, para que, escuchando tu voz, podamos caminar de la manera en la que tú esperas de nosotros. Háblanos, Señor, y danos todo lo que pides para poder obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, en un pueblito en el norte de Francia, una señora llamó la atención de los medios públicos porque la historia parecía una historia sacada de un cuento. Ella estaba haciendo una especie de renovación en su casa porque era una mujer viuda, necesitaba buscar ciertos recursos. Entonces, lo único que le quedaba era comenzar a vender ciertas cosas antiguas que tenía en su casa para ver si le daban algo para su sustento. Y entonces comenzó a vender sus muebles y entre las cosas que quería vender había un cuadro que estaba en su cocina. Había estado allí por años, heredada de sus padres. Y cuando ella fue a mirar cuánto le podían dar, alguien le recomendó: mira, esto se ve como antiguo, ¿por qué no lo llevas a una de estas casas que pueden tasar cuánto puede costar algo como esto? Quizás te puedan dar algo. Era un cuadro pequeñito, era evidente que se veía antiguo, pero no se sabía qué tan importante era. El tasador le dijo: mira, esto no te tienen que pagar menos de $500,000. Cuando ella fue a venderlo, creo que el total real que le pagaron fueron como $26 millones. Porque lo que realmente tenía en las manos era una obra de arte que había sido buscada por muchísima gente en el mundo, diciendo: ¿dónde se desapareció? Por alguna razón que nadie sabe, llegó a ser propiedad de la familia y tenía un verdadero tesoro en la mano. Ahora,
Lo que me llama la atención de esta historia es lo siguiente. ¿Cuántas veces habrán entrado niños con una pelota jugando en la sala y habrán pateado la pelota y habrá pegado cerquita del cuadro? ¿Cuántas veces alguien comenzó a pintar la pared y por ahorrarse un poco de tiempo quizás no movió el cuadro y le pasó la brocha así por los lados con el peligro de que le cayeran un par de gotas de pintura echando a perder lo que había? ¿Cuántas veces habrá pensado, voy a botar ese cuadro feo, oscuro, que no le da color a esta cocina? Uno no es consciente de lo que algo es y puede tratarlo de una manera inferior hasta que entiende lo que es y aprende el verdadero valor que tiene. Eso es lo que muchas veces pasa con la doctrina de la iglesia. Hay tantas iglesias en todo el mundo. Dios me da el privilegio de viajar constantemente a diferentes lugares. Después de volver de estar con ustedes, la próxima semana voy a Estados Unidos y la siguiente a Cuba. Qué contextos tan diferentes de lo que voy a ver en estos días. Y lo que uno siempre encuentra es iglesias en todos esos lugares. Iglesias que a veces uno encuentra el gran tesoro de lo que significa encontrar una verdadera iglesia de Cristo en medio de una isla tan compleja como Cuba. O a veces en los lugares más importantes de cada ciudad hay lugares a los que en su título dice iglesia, pero realmente cuando uno lo mira, lo que hay es una manipulación humana y el gusto humano por decir así es como nosotros creemos que hay que acercarse a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros, quienes seamos pastores, hermanos, personas deseosas de que empiece una iglesia o personas que somos parte de una iglesia? Lo que nos lleva a tener una perspectiva correcta de qué es la iglesia es cuando aprendemos a entender su verdadero valor. Cuando uno lo mira como Cristo la ve, cuando uno la ve en el valor que tiene la luz de la palabra de Dios, uno retrocede su pie, cierra sus labios, calma sus intenciones y le dice, Señor, hazlo como tú quieres, porque con lo que estoy tratando es verdaderamente con un tesoro que viene de ti. En este pasaje que nosotros tenemos como nuestro texto central de esta lección, Pablo utiliza una descripción de la iglesia que es fascinante. Pablo está hablando en un contexto muy claro en esta carta, pero al hablar en ese contexto, utiliza 3 nombres de la iglesia o 3 descripciones de lo que la iglesia es que tienen y nos llevan a cambiar nuestra perspectiva de qué significa la iglesia. Porque cuando uno entiende esos nombres, se da cuenta que eso revela la naturaleza de lo que la iglesia es y eso nos lleva a tener que pensar seriamente con respecto a ella. Así que quiero que me permitan tocar este pasaje de una manera sencilla. En primer lugar, vamos a mirar su contexto, porque se dice claramente que cualquier pasaje fuera de su contexto se puede usar como un pretexto y no queremos hacer eso, queremos ser fieles a la Escritura. Pero después de mirar el contexto, yo quiero que veamos la enseñanza que tiene este pasaje relacionado con estos 3 títulos que aparecen aquí que hablan de la iglesia. El contexto del pasaje nosotros lo podemos mirar a través del versículo 14. Quiero rogarles que puedan ver conmigo lo que dice este texto. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Este pasaje tan importante nos regala algo que no muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de ver en diferentes lugares del Nuevo Testamento o de la Biblia. Este pasaje abiertamente, directamente, tiene la intención de mostrarnos cuál es el propósito por el cual se escribió toda esta carta. Cuando Pablo dice aquí, esto te escribo, a todo lo que viene hablando, tanto el pasaje antecedente como el texto que estamos estudiando, como aquello que está al final de esta carta. Esta carta te escribo con un deseo genuino. Pablo quería ir y estar con su hijo en la fe, Timoteo, poder pasar con él, ser confirmado en su corazón, en su amor mutuo y pasar tiempo en comunión, como nosotros sabemos que la comunión cristiana es y lo que la comunión cristiana significa. Él tiene el deseo de ir, pero es como si Pablo estuviera haciendo una explicación. Pero si me demoro en ir, ¿qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es el anhelo profundo que tengo? Si me demoro, hay algo que no se puede demorar. Hay algo que por eso te tengo que escribir esta carta. Que esta carta vaya primero, aunque yo vaya después, no importa. Pero esto no puede tener demoras. Y lo que no puede tener demoras es, quiero que sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, si alguien preguntara de qué se trata esta carta, 1 Timoteo, ¿cuál es el tema que trata? Uno tiene que saber que esta es la respuesta, lo que encontramos en el versículo 14 del capítulo 3. ¿Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios? Eso revela que la forma de conducirse tiene que venir de parte de Dios. Eso revela que es Dios celoso, aquel que no quiere que se haga de cualquier manera, sino que hay una forma. Y esto es uno de los principios vitales que vamos a recordar en uno de los nombres que usa Pablo aquí, pero es el contexto de este pasaje. Hermanos, toda esta carta está llena de directrices claras de cómo debe ser la iglesia. El día de hoy, en medio de un movimiento tan pragmático como el que vivimos, la gente tiende a decir, Dios no dice mucho sobre cómo la iglesia debe funcionar. Así que lo importante es predicar la palabra, ser fieles, amarnos, pero todos los detalles, las cosas, la manera de llevarlo a cabo, eso sería ya meternos en cosas de gustos y de preferencias, y se tiende a justificar las maneras diferentes en las que vivimos pensando Dios no ha dicho mucho o no ha dicho suficiente y por lo tanto podemos tener diferentes criterios. Hermanos, esta carta y este texto en particular es la aclaración y la demostración que eso no es así. Una de las cosas que yo voy a enfatizar en esta lección y en la próxima es el celo con el que Dios mira la forma en la que se le adora. Él no es cualquier Dios, y a menos que creamos que así como cualquiera que no tiene sus 5 sentidos o que no tiene mucho discernimiento, se puede conformar con cualquier cosa, ¿verdad? Cuando éramos niños y teníamos en nuestra casa los 2 controles pegados al Super Nintendo, eso es lo que había en mis tiempos, estábamos jugando y venía el hermano chiquito, le dábamos una palanca desconectada, toma, juega, es tu turno, y nosotros seguíamos jugando y él estaba ahí con la palanca. Y uno dice, bueno, ya lo contentamos porque él no entiende lo que esto significa. Él no es capaz de darse cuenta. Hermanos, tristemente, pareciera que ese es el criterio que muchas personas tienen de quién es Dios. Vamos a darle esta palanca. No es lo mejor que le puedo dar, no es lo que él ha pedido, no es producto de la investigación de los hombres o de lo que los hombres quieren, sino de lo que Dios ha mandado a los hombres. Si nosotros revisamos esta carta, que no es nuestra intención en este estudio, pero si tú la revisas solo de manera superficial, y eso podemos hacerlo, en el capítulo 1, mira conmigo un poquito sobre tu Biblia, el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo que él debe vivir como un verdadero ministro de Jesucristo, no adulterando la palabra, manteniéndose firme, predicando el evangelio, porque el Dios que adora es un Dios verdadero. En el capítulo 2 encontramos instrucciones sobre la oración que no es un capítulo superficial. Está hablando de cómo cuando el pueblo de Dios se reúne, hay tanto detalle aquí que nos muestra, por ejemplo, por qué cosas debemos orar, por quiénes debemos orar, de qué manera debemos orar y quiénes son los que deberían orar cuando la iglesia está reunida. Y por eso termina diciendo que la mujer aprende en silencio porque no le permite a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre. Y no está hablando de que la mujer no puede hablar en cualquier contexto, está hablando particularmente en cómo se debe conducir en la casa de Dios. Así que cuando se ora en la iglesia reunida, hay directrices que Dios ha dado. No hacerlo conforme a eso es pensar que en su casa no hay reglas. Y por eso Pablo las deja escritas. En el capítulo 3, lo que es muy conocido, Pablo nos enseña cuáles son las cualificaciones para que un hombre pueda ser llamado a ser pastor y ser diácono. Y por cierto, lo vamos a ver en nuestra próxima lección, eso es lo que nosotros tenemos que seguir buscando el día de hoy, pastores y diáconos, pero no cualquier hombre. Lo que citaba hace un momento mi hermano Carlos es un pasaje preciosísimo que el Señor lo cumple en el nuevo pacto, y les daré pastores conforme a mi corazón. El hecho de que nos daría hombres así, que reflejen lo que Él es. La pregunta es, ¿y cómo los hemos de encontrar, Señor? ¿Cómo vamos a darnos cuenta quiénes son? Y la respuesta es a través de las cualificaciones que Él revela con mucha claridad, porque a quienes Dios llamó los capacita y los hace ser reconocibles delante de sus hermanos, porque estos hombres van a descubrir a través de ese reconocimiento
que Dios sigue cumpliendo su promesa de que Él envía hombres conforme a su corazón. Así que esto es un tema muy serio. Pablo escribe esta carta para recordarnos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. En el capítulo 5, y con eso quizás cerrar este recorrido que estamos mirando, se habla incluso de cómo deberíamos tratar con las diferentes tipos de personas. A las que son señoritas, tratarlas con toda santidad y pureza. A los hombres ancianos, hablarles con respeto como a padres. Que las mujeres sabias puedan ayudar a las mujeres más jóvenes. Pero luego se enfoca especialmente en el capítulo 5 para hablar de cómo debemos tratar a las viudas. En la casa de Dios hay personas que tienen necesidad y parte de lo que Dios ordena es que la iglesia pueda atender la verdadera necesidad y nos enseña que esa es la verdadera religión pura y sin mácula, como dice Santiago, que es el hecho de que se pueda cuidar de aquellos que tienen necesidad. Así nos tenemos que conducir en la casa de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es el punto de todo esto? Pablo nos está metiendo en un contexto, en un pasaje que nos determina o nos enseña cuál es el corazón de esta carta, pero no solo de esta carta, cuál es el corazón de toda la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios llama a un pueblo a adorarle, Dios no le dice, nunca lo ha hecho, y ahora hazlo conforme a tu corazón. Dice, ustedes ahora son mi pueblo, esta es la forma en la que me tienen que adorar. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Estos tres nombres en los que me quiero enfocar ahora vienen en ese contexto. Pablo está poniendo en alto, recordándonos que esto no es un asunto de cualquier hombre, de cualquier motivación nacido en el corazón del hombre. Esto es algo que viene directamente de Dios, que es Dios quien instruye. Y entonces, como si Pablo quisiera levantar delante de nosotros la iglesia para entender el verdadero tesoro que ella es, utiliza tres expresiones que revelan la verdadera naturaleza de la iglesia. Hermanos, estos tres nombres o estas tres descripciones que se le da a la iglesia tienen que llevarnos a pensar profundamente, esto es la iglesia. Y así es como Dios quiere que sea tratada. Y si nosotros queremos obedecer el principio de nuestro pasaje, conducirnos como Dios quiere, tenemos que vivir en la iglesia, entendiendo y aplicando el profundo significado de estos nombres. Así que quiero que me acompañes a considerar las tres cosas que vamos a ver en esta lección. En primer lugar, vamos a centrarnos en la frase, la casa de Dios. En segundo lugar, vamos a centrarnos en el siguiente nombre, la iglesia del Dios viviente. Y en tercer lugar, vamos a centrarnos en la última descripción que da, columna y baluarte de la verdad. Esos tres nombres son nombres que tienen el propósito de describir la naturaleza de la iglesia y así como Dios la describe, tiene que ser tratada y nosotros debemos conducirnos en medio de ella. En primer lugar, consideremos la iglesia como la casa de Dios. Hermanos, la palabra casa que aparece aquí tiene dos connotaciones muy importantes en toda la Biblia. Casa tiene que ver con un edificio, con un templo, pero casa también tiene que ver con una familia o el lugar, no solamente el lugar físico, sino que mi casa es ese lugar al que yo quiero volver, en el que yo tengo los tesoros más importantes de mi vida. Y a veces, cuando uno está en otro país, pudiera pensar que la casa, ¿verdad?, es algo que quizás uno añora. Mi casa de cuando yo vivía en mi país. Pero ¿qué es al final la casa? Es donde está lo que yo amo, donde está lo que somos, nuestro tesoro real. Y es la forma en la que la Biblia también describe al pueblo de Dios. Hermanos, esta figura de la casa tiene diferentes matices que yo quiero compartir con ustedes muy brevemente. Espero que sea también devocional para nuestras almas. Casa tiene la idea de vivir en comunión con. Es el lugar donde yo tengo comunión con las personas más cercanas a mí. Esa idea de hacer casa, de que Dios haga casa en medio de los hombres, es algo que se remonta desde el mismo comienzo. El primer templo o la primera casa de Dios era el jardín del Edén, en donde Él tenía comunión con Adán y Eva y se conducía con ellos, así como en medio de la brisa del día y compartía con ellos y no había ningún impedimento. La comunión profunda de Dios estaba con esos hombres antes de que hubiera pecado.
Cuando los hombres caen en pecado por causa de la desobediencia de Adán, lo que naturalmente sucede, y está claramente escrito en la palabra de Dios, es que el hombre es sacado de esa casa y pone ángeles con espadas de fuego para que no pudiera volver, no porque no hubiera la intención de tener comunión. Hermanos, el hecho de que Dios se acercara a los primeros hombres, aún sin tener pecado, es un acto de condescendencia. El Creador no tiene por qué tener una relación con su creación, peor una relación de amor o prometerle cosas que tienen que ver con algo que es una forma que no es igual. La pregunta es, ¿qué ganamos nosotros si obedecíamos? Mucho. ¿Y qué ganaba Dios? Nada. Porque nadie puede darle nada a Dios. Por eso se llama un acto de condescendencia, de su gloria desciende a nuestra altura, aún sin pecado. Sigue habiendo una inmensa distancia entre la criatura y el Creador, y Dios se acerca por gracia a tener comunión con un hombre que no había pecado, pero por gracia, porque Dios no tenía por qué acercarse. Y cuando el hombre es expulsado del jardín, lo que se manifiesta es que la comunión con el Dios Santo, que siempre fue por gracia, no podía estar rodeada de pecado. El hombre sacado, se cierra la puerta de regreso a esa comunión como era al principio, porque el hombre nunca más volvería a ser igual. Pero aún a pesar de eso, el resto de la revelación bíblica nos muestra esa preciosa intención de Dios de querer hacer su casa entre los hombres. Buscó hombres con los cuales tuvo comunión y estableció su casa o su compañía. Cuando Abraham hablaba con él como habla un hombre con su compañero, o como Moisés hablando con él cara a cara, todo este tipo de expresiones nos muestra el acercamiento de un Dios con un acto de condescendencia, ahora de misericordia hacia un hombre que no lo merece. Y Dios sigue mostrando la intención de tener su casa entre los hombres. Esa casa llega a ser graficada de una manera muy visible en el tabernáculo de reunión en el desierto. No podía estar en cualquier lugar y no cualquiera podía entrar, pero el tabernáculo estaba en medio del campamento, para que sepan que la presencia de Dios estaba allí, aunque restringida, aunque limitada, aunque separada y necesitada de mediadores humanos. La presencia de Dios se manifiesta, y de todos los pueblos de la tierra Dios dice, allí yo tengo mi habitación. Por eso es tan simbólico cuando se habla del monte Sión como el lugar donde Dios habita, donde Él dice que allí está su casa, donde dice que solamente a ese pueblo, de todos los pueblos de la tierra, Él quiso conocer. No tiene que ver con un conocimiento de omnisciencia, porque no hay nada que Él no sepa, ni nada que Él tenga que aprender para conocer. Pero la forma en esa relación la tenía con ese pueblo a quien quiso darle gracia sin merecerlo, y Dios sigue manifestando su deseo de hacer una casa entre los hombres. El tabernáculo se convierte en el templo cuando ellos llegan a la tierra prometida y se establecen en Jerusalén. Pero al terminar todo ese periodo del antiguo pacto, nosotros encontramos en el nuevo las preciosas palabras de que Dios hizo su casa o su tabernáculo entre nosotros al hacerse hombre y hacerse carne. Y Dios habitó entre nosotros y no vimos la gloria como tenía que ser desplegada del Dios verdadero. Se vistió de humildad, pero aún así vimos su gloria como la del unigénito. Ese bendito Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, tuvo que romper esa carne para que la gloria de Dios se manifestara de una manera tan gloriosa entre los hombres hoy. Porque ascendido a los cielos, Él promete que donde estén 2 o 3 reunidos, Él está en medio de ellos. Y la preciosa promesa de que no importa. Hoy leí un post terrible de un hombre que retrocedió en la fe. No hay otra manera de explicarlo. Hablando de la importancia de las iglesias sacramentales para poder tener así la presencia de Dios entre ellos. Hablando de todos los que no tienen esa visión, como si no la presencia de Dios no estuviera en medio de ellos. La presencia de Dios no está mediada por ninguna iglesia institucional en la tierra, sino por la presencia gloriosa del Cristo resucitado, que prometió desde estar en ese trono de gloria, envía a su bendito Espíritu para que su palabra dé vida a aquellos que del mundo le escogió, y cuando los llama a que vivan juntos en congregaciones locales.
Y a esas congregaciones así reunidas, Él, por su poder resucitado, les da la autoridad para poder adorarle y hacer lo que Él ha mandado de ellos en el mundo. No son hombres, no es la mediación de ninguna institución, es la obra de Dios entre los hombres. Eso tan milagroso, tan extraordinario, es el cumplimiento glorioso de saber que la iglesia es la casa de Dios. Hace unos días estábamos hablando con Jonathan sobre Sicilia. Estuve en Sicilia en marzo de este año y me llevaron a conocer el templo de Hércules. Y entonces uno sube y ustedes saben lo que son esos templos. Uno lo mira, qué increíble la vista, cómo se ven las murallas y todo lo que hay allí. Y la idea era básicamente esta: ¿ves ese templo? Sí, tiene que ser así de grande porque mi Dios es grande. ¿Ves ese templo? Sí, así de glorioso es Hércules. Y si tú hubieras vivido en el tiempo del Antiguo Testamento y hubieras llegado al campamento de Israel y hubieras mirado esas telas así reunidas, ¿y qué es esto? Es la casa del único Dios verdadero. ¿Me estás hablando en serio? ¿En serio? Hoy alguien podría llamarse a la atención cuando mira a un pequeño pueblo reunido en cualquier ciudad de Alemania o del mundo entero y saber que lo más precioso que hay en la tierra es la reunión de esos santos adorando a ese Dios verdadero. Hermanos, lo más lindo que tiene esta ciudad son los santos proclamando la gloria de Dios, teniendo la presencia de Dios en medio de ellos. Tenemos que creerlo porque la Escritura lo dice, y eso es lo que nos sostiene en medio de el menosprecio del mundo que pudiera valorar y aplaudir lo grande. Para Dios nunca fue así, y sigue siendo así como Él lo estableció, de lo vil y lo menospreciado, de lo que no tiene ninguna gloria humana. Él decide poner su presencia en medio de ellos. Hermanos, estoy predicando en nuestra iglesia el Cantar de los Cantares. Estoy ya en el capítulo 2, tengo pronto que empezar el capítulo 3, pero en el capítulo 1, él o ella, no se sabe, dicen nuestra casa. Así empieza el versículo, nuestra casa. Y cuando uno interpreta el Cantar de los Cantares como lo hizo la iglesia de todos los tiempos, a excepción de los últimos 150 años, el Cantar de los Cantares siempre ha sido visto como una historia en forma de poesía, que aunque hable en lenguaje humano de una relación humana, no está en realidad contándonos una historia humana, sino el amor de Dios por su pueblo. ¿Cómo puede ser que sea él o sea ella, la iglesia, digan nuestra casa? ¿Cómo puede ser que el Dios verdadero, bendito por los siglos, que ni aún el cielo puede contener su presencia, quiera tener una casa con nosotros y habitar entre nosotros y vivir en la intimidad de esa cercanía en donde Él es nuestro y nosotros somos de Él? Esa casa en donde encontramos el sentido de todo lo que somos. Hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Eso tiene implicaciones prácticas. No solamente adorarlo y pensar en esta grandeza. ¿Qué es lo que esto significa? El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, él dice que vosotros sois el templo del Dios vivo. Y dice que somos esas piedras que son puestas por el mismo que dijo, yo edificaré mi iglesia en Mateo 16. Va poniendo piedras que las saca de la escoria y las va colocando de una manera preciosa para crear una casa que se sigue construyendo hasta el día de hoy. Hace unos días estábamos leyendo con mi familia las palabras del Señor a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en donde David le dice que le quiere construir una casa y él le dice, David, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa a ti. Y luego le dice, y tu descendiente me hará una casa. Y uno piensa, ¿está hablando de Salomón? En un sentido físico sí, pero no. Era a través de Salomón y era a través de ese linaje que iba a llegar uno cuya casa nunca iba a ser destruida por los romanos, ni blasfemada por nadie. Y esa casa la sigue construyendo, de piedras vivas, edificándolas y poniéndolas de la manera que Él quiere, para que su presencia esté
en medio de nosotros. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Cómo eso afecta tu vida y la mía? Eso significa que la iglesia entonces no es solamente ciertas personas dentro de esa edificación. La iglesia son cada una de esas piedras vivas, tomadas de la escoria para la gloria de Dios, puestos de la manera en la que Dios quiso para que podamos, dice Pedro, ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros venimos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, de un contexto católico romano bien marcado, que sin querer se ha filtrado en nuestra visión evangélica también, donde la iglesia es, en el peor de los casos, el edificio, y a veces, en el mejor de los casos, una iglesia evangélica, la iglesia son los pastores. Y así como la misa católico-romana, donde no importaba si tú ibas o no ibas, porque estaba ahí adelante el sacerdote haciendo la misa, si tú ibas o no, nada pasaba, porque era él el importante. Si él no iba, no había iglesia. Y a veces nosotros en el mundo evangélico lo vemos de la misma manera. La iglesia es ver qué me pueden ofrecer. Vamos a ver si ellos cuidan mi alma, vamos a ver qué me pueden dar, vamos a ver qué puedo recibir de ellos. Vamos a ver qué hacen los pastores y se paran detrás para mirar con sospecha a ver si se actúa bien o mal, porque ellos no tienen una visión de que ellos son la iglesia es alguien más. Yo voy a la iglesia, pero yo no soy la iglesia. Y en ese concepto es algo tan distinto a lo que el Señor espera de nosotros en el Nuevo Testamento. Ser las piedras vivas y ser la casa de Dios implica que nosotros tenemos una responsabilidad real en la iglesia. Y el Nuevo Testamento testifica de eso continuamente. Las palabras del verdadero ministerio que tiene la iglesia van acompañadas con esta expresión: unos a otros. Alentaos los unos a los otros. Restauraos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no es algo que solamente ciertas personas hacen. Los pastores fuimos revestidos de autoridad de parte de Dios, pero no somos la iglesia solamente nosotros. La iglesia está conformada por los miembros también. Y esos miembros son piedras vivas que tienen un verdadero ministerio. Y hasta que una persona no asuma ese verdadero rol, nunca se va a sentir parte ni contento en ninguna iglesia en la que esté. Porque no me dan lo que yo espero. Es que si esta iglesia no funciona bien, es culpa tuya también. Porque Dios te puso la escritura en las manos. A mí me dio la autoridad para hacer que se cumpla lo que Cristo mandó. Y a ti te dio la libertad de comprobar que lo que se está mandando y se está haciendo es conforme a lo que Cristo ordena. Porque la autoridad y la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y su palabra rige lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, la casa de Dios implica no solamente el verdadero valor de saber que su presencia está con nosotros y que no importa nadie, sino el hecho de que su presencia esté con nosotros. Pero también nos recuerda nuestra responsabilidad. Tú eres parte de esas piedras. De ti se demanda poder ofrecer sacrificios espirituales. Por lo tanto, eso cambia nuestra perspectiva de lo que es la iglesia. Ese es el primer nombre, pero eso nos lleva al segundo nombre que aparece aquí y también tenemos que meditar en él. Y ese nombre es no solo la casa de Dios, sino que explica que es la iglesia del Dios viviente. Este nombre, que es básicamente el concepto que Pablo está dando en el contexto, la iglesia le pertenece a Dios, tiene dos connotaciones o detalles importantes en los que tenemos que pensar. Este nombre, la iglesia del Dios viviente. El primero, y muy evidente, es la posesión de esta iglesia. ¿A quién le pertenece? Al Señor. Él es el dueño. Y si Él es el dueño, Él tiene el derecho absoluto de establecer las reglas, los principios, la forma en la que tiene que ser conducido. No es la cultura, no es lo que funciona, no es lo que otro señor proponga. Es lo que el dueño establece porque es su iglesia. Y para más seña, no solamente porque Él la creó, Él hizo a través de su sacrificio, Cristo Jesús, compró esa iglesia con su propia sangre. Se ha dicho, somos dos veces de Él. Por creación y por redención, la iglesia le pertenece. Y cuando uno habla de esto, evoca esa preciosa doctrina llamada el principio regulador de la iglesia. No es solamente de la adoración, porque Dios no solo regula cómo debemos adorarle cuando nos reunimos,
Dios regula cómo se vive como una iglesia. ¿Qué tipo de autoridades vamos a tener? Tiene que ser Dios quien lo diga. Si esta iglesia le pertenece a Él, Señor, dinos tú, guíanos tú, traza la línea tú, nosotros obedecemos. Y el Señor no se ha quedado en silencio. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Muchas excusas parten de esta idea. Dios no ha dicho mucho. ¿En serio? Tienes un Nuevo Testamento lleno de principios claros de cómo debe ser. Y parte de eso abraza todas las áreas que una iglesia necesita. Por ejemplo, el área del gobierno de la iglesia. Se ha creado diferentes tipos de formatos y de liderazgo para una iglesia según lo que nosotros creemos que pudiera funcionar. Y en último lugar se pregunta, ¿y qué es lo que Dios dice al respecto? Cuando recién comenzaba mi ministerio, estaba en boga la idea de tener que mirar cómo se puede tener éxito. Leamos lo que otros hicieron para ver cómo les fue bien y entonces nosotros también hacerlo. Oye, se dice que en tal iglesia lo que hacen es una encuesta para ver qué tipo de enseñanza se debe dar en el vecindario. Se dice que lo que se necesita es una especie de eslogan, que la gente lo repita como si fuéramos una especie de compañía o de corporación donde todos se sientan parte. Tiene que tener ciertos colores, ciertos detalles, no prediques largo. Todo eso es parte de lo que los hombres tratan de observar y ver cómo funciona. Pero tuve que darme cuenta con mucha tristeza que cuando quería saber cómo gobernar y hacer bien las cosas en la casa de Dios, le estaba preguntando a los hombres y no a Dios. Y no le pregunté a Él cómo hacerlo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como si el éxito tuviera que ver con cuántas personas tenemos. O si el éxito tuviera que ver con ser relevantes para lo que otros piensan de la iglesia. La iglesia existe por causa de Cristo y es a Cristo a quien le va a rendir cuenta. Por lo tanto, mucho más importante que lo que la gente pudiera decir es el hecho de poder preguntarle al dueño de la iglesia, ¿qué quieres de mí, Señor? Manda que tu siervo oye. ¿Cuánta valentía falta? Porque eso implica y tiene implicaciones muy complicadas en nuestros días. Eso implica a veces alejarse de aquellos con los que crecí, como tuvo que ser mi caso. Yo crecí en un tipo de iglesias donde amaba a esos hombres y esos hombres me amaban a mí. Cuando comencé a entender estas cosas con respecto a la iglesia, me comencé a dar cuenta de algo que era inevitable. No todos van a estar dispuestos a hacer y a tomar las mismas decisiones. Y a veces la decisión de ser fiel a Dios tiene que ver con separarte de los hombres que amas. Pero a veces el estatus, el temor, ¿qué dirán? Es mucho más fuerte que el hecho de saber que la iglesia le pertenece a Él. Y eso es algo tan lamentable, porque va a llegar el día donde tengamos que mirar a cara descubierta al dueño de la iglesia y con vergüenza tener que decir, Señor, perdóname, traté tu iglesia como si fuera mía y busqué la honra de los hombres en vez de buscar la tuya. A cualquier precio, alguien que teme al Señor debería calar profundamente en sus almas la idea de, es como Dios dice. No, olvídate de las tradiciones, olvídate de nuestro fe o cómo se llama, bautista, reformado, cualquier nombre que le quieras dar. Aquí no importa lo que los hombres dicen. Aquí lo importante es qué es lo que Dios quiere. Y si no podemos obedecer, nosotros estamos en grandes problemas. Este principio no es solamente algo que lo encontramos en este pasaje de la Biblia. De hecho, en este pasaje de la Biblia se hace eco de una verdad maravillosa que se repite a lo largo de toda la Escritura. Y voy a citar algunos ejemplos prácticos, simplemente para recordarlo. Por ejemplo, se cuenta la historia de Caín y Abel. Y se cuenta, sin que se nos diga, uno implica que Adán tuvo que haberle enseñado a sus hijos, porque nadie no dice cómo aprendió Abel que había que sacrificar animales. Pero cuando llegó el tiempo de hacer sacrificios, él mató un animal y lo presentó delante del Señor, y su hermano presentó el fruto de la tierra. Y no es que el fruto de la tierra haya sido de lo peor de la cosecha, le voy a dar a Dios los tomates podridos y lo que no vale. Seguramente fue presentado lo mejor que él tenía del fruto de su mano. El problema era que eso nunca Dios lo había pedido. Y dice que Dios miró con desagrado a Caín y a su ofrenda.
Porque no hay ninguna parte donde nosotros tengamos indicios de que eso es algo que Dios le pidió. Ahí olvídate de las intenciones. Sabemos que Caín era malo, pero eso no es lo que cuenta en ese texto. Él no hizo como se pidió. El Señor se lo reclama y le dice, si haces mal, ¿qué esperas? Tú sabes, no mires con desagrado a tu hermano, tú sabes lo que estás haciendo. Eso se sigue mostrando a medida que la revelación va siendo más grande y más detallada. Lo vemos con mucha claridad en muchísimas cosas. La historia de los hijos de Aarón, que eran aquellos sacerdotes en Israel, eran hombres que se acercaron al Señor en Levítico 10 y presentaron un fuego extraño. Y cuando encontramos que ese fuego extraño lo que hizo es que vino fuego delante de Dios y los mató. ¿Cómo? ¿Qué pasó? La única respuesta que el texto nos da no tiene que ver con motivación ni con intenciones, tiene que ver con obediencia. Y dice, y presentaron fuego extraño delante de Dios, una ofrenda que Dios nunca les pidió. Y uno piensa, ¿qué tan vigente está eso el día de hoy? Ese pobre Usa, cuando el arca se estaba cayendo, porque Dios nunca dijo que la llevaran sobre animales, sino que los levitas la debían cargar, por tratar de que no se caiga, metió la mano y se murió. ¿Cómo es posible, Señor? Estaba tratando de ayudarte. El principio es siempre el mismo. Es como Dios lo ha mandado, es como Él determina. Cuando Él llama al pueblo de Israel y le dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, inmediatamente después les dice, y ustedes van a ser santos como yo soy santo. Y no lo deja en el aire. Les da toda una lista de mandatos que seguramente tú y yo hemos leído a veces con un poco de bostezo, diciendo, ¿tantos detalles? A mí me gusta decir que en el libro de Levítico hay tantos detalles que hasta se te dice de qué material era la ropa interior del sumo sacerdote cuando iba a ofrecer la ofrenda del día de Yom Kippur, o el día de la expiación. ¿Por qué tanto detalle? Pastor, ¿qué puedo aprender en mi devocional diario con respecto a ese tema? Te voy a decir que puedes aprender lo mismo que vemos en toda la Escritura. Que cuando se trata de adorar a Dios, Él repitió en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Celoso de qué? De su propia gloria. Si el primer mandamiento habla de adorarlo solo a Él, no tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento habla de cómo se le tiene que adorar. De una manera que no puede ser corrompida por imágenes o por cosas que Él no ha mandado. Porque Él es un Dios celoso. Y ese Dios celoso no ha cambiado y sigue siendo igual en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Por qué tengo que saber cómo conducirme en la casa de Dios? Porque es la casa de Dios. Ahora, este texto no solamente dice en este nombre la iglesia del Dios, sino que dice la iglesia del Dios viviente. Y eso es muy interesante y quiero que me permitan ilustrarlo de una manera que quizás nos va a ayudar a entender. ¿Qué cambia al ponerle ese adjetivo a Dios, el Dios viviente o el Dios vivo, como dice la Biblia en las Américas? ¿Qué cambia? Bueno, cambia mucho. Y me acuerdo de mi amado abuelo, que está con el Señor ya hace muchos años. Mi abuelo era un personaje tremendo, un hombre gracioso, siempre hacía bromas de todo. Y él un día, a veces se ponía a hablar del día de su muerte. Mi abuelita, hasta el día de hoy, una mujer muy recta, una cristiana temerosa del Señor, y a veces lo paraba. Hombre, cuida lo que dices, y siempre la molestamos, que ella dice, de toda palabra ociosa, es el dicho de mi abuela, te corta cualquier cosa que vas a decir. Y entonces, pero cuando mi abuelo hablaba de la muerte, ella no decía nada. Cuando yo me muera, yo quiero que me traigan mariachis y que se vistan de amarillo y que no sé qué y no sé cuánto, y un disparate. Y la miramos a la abuelita a ver qué decía, cuándo iba a reaccionar. Abuelita, no vas a decir nada. No, porque cuando él se muera, el muerto es mío. Déjalo que hable, déjalo que diga. Igual, cuando él se muera, yo sabré cómo vamos a hacer las cosas. Y uno piensa, ¿es así en la iglesia? No. Esa es la gran diferencia. La iglesia le pertenece a un Dios que está vivo.
lo cual significa que Él prometió que cuando su pueblo se reúne, Él está en medio de su pueblo. Y cuando está en medio de su pueblo, significa que escucha cuando su pueblo canta, escucha cuando los predicadores exponen su palabra y dicen, Dios dice, y Él está escuchando. La reverencia, el corazón, la actitud, la limpieza en nuestras manos es parte de lo que ese Dios vivo puede ver. Y esa mirada que penetra lo que ni siquiera la luz más profunda y clara de esta tierra puede penetrar, no puede ser burlada. Y por eso sus directrices son claras. Pero a Él no le importa solamente la obediencia, sino el cómo de esa obediencia, el corazón de esa obediencia. Uno puede tener la doctrina correcta y adorar a Dios de la forma en la que Él ha mandado, con un corazón completamente reprobado delante de Él, alabándole de labios superficiales, con un corazón completamente lejos de Él. Es la iglesia del Dios vivo. No solamente determina cómo se hace, Él está presente cuando se hace. Eso me lleva, en tercer y último lugar, a considerar lo que tiene que ver con la palabra o la frase columna y baluarte de la verdad. Nota, si yo pudiera resumir lo que estoy diciendo, es que estos tres nombres van mostrando la naturaleza que la iglesia tiene. La primera, la casa de Dios, tiene que ver con el hecho de que Él está en medio de nosotros, que la autoridad proviene directamente de parte de Él, que nosotros somos las piedras vivas y que tenemos responsabilidad en esta cosa que es la comunión y la casa que Él quiso hacer con nosotros. En segundo lugar, hemos dicho la iglesia del Dios viviente, lo cual implica que la iglesia de la verdad tiene que ver precisamente con esta expresión, la verdad. Y cuando uno habla de esta frase que describe a la iglesia y su naturaleza, me gusta repetir esto. Hermanos, en la iglesia todo tiene que ver con la verdad. Es parte de su propia esencia, su naturaleza. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La ilustración que se está usando es la de un edificio en donde hay algo precioso que se guarda dentro de ese edificio. No es creada por nosotros. Nosotros no determinamos qué es verdad y qué no, pero la verdad le ha sido confiada a la iglesia, puesta en las manos de la iglesia, con el propósito de que la iglesia la entienda, la iglesia la proclame, la iglesia la preserve y la iglesia también la defienda. Esas responsabilidades con la verdad determinan, muestran lo que realmente es la naturaleza de la iglesia. Por eso, hablar de la verdad, hablar de lo que confesamos, es un asunto central. No solamente en el grupo de esta misión, el hecho de decir vamos a empezar y desde el principio tenemos que tener una claridad doctrinal. Eso es absolutamente necesario. Cuanto más si una iglesia ya está establecida. La verdad no es algo que vamos determinando a medida que caminamos. La verdad no es tratar de pensar qué piensa la mayoría para ver si estamos de acuerdo. La verdad tiene que surgir del mismo que es el dueño de la iglesia. Y cuando la verdad se establece, la verdad se convierte en el fundamento sólido sobre el que toda iglesia puede ser construida. Hermanos, el amor es aquello que nos mantiene unidos, sirviéndonos, amándonos y perseverando el uno al lado del otro. Pero la verdad es el verdadero cimiento sobre el que se levanta una iglesia. Porque nosotros nos reunimos no solo porque nos amamos, porque uno tiene que amar a todos, aun cuando no esté de acuerdo con ellos. Pero el estar juntos en una iglesia local, perseverar en esa iglesia local y tratar de honrar al Señor en ese lugar. ¿Y por qué soy parte de esta y no de esa que está al frente? No es por un asunto del amor que hay, simplemente, sino de la verdad que se proclama. Alguien dijo una vez, y estoy muy de acuerdo con él, que él esperaba el día en que la gente vaya a una iglesia, no porque fuera más cerca de su casa, sino una iglesia que fuera lo más cerca de la verdad. A cualquier distancia, a cualquier dificultad que pudiera tenerse. Esa verdad es la que nosotros tenemos que entenderla, preservarla, proclamarla y defenderla. Hermanos, todo en la iglesia tiene que ver con la verdad. Vamos, en la próxima lección voy a mostrarles la importancia de tomar esto y aplicarlo en la forma práctica de la iglesia.
Pero por ahora nos basta con entender eso y nos basta el consuelo que nos da el apóstol al darnos en el versículo 16 una enseñanza, una muestra de cómo se ve la verdad que tenemos que confesar. Es como si Pablo dijera, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y luego dice, y esta es la verdad que proclamamos. Y nos da una lista de 6 cosas o 6 versos. Algunos creen que se trataba de una especie de himno muy primitivo. Otros simplemente lo ven como una confesión de fe de lo que la iglesia creía. Pero sea lo que sea, aquí hay claramente una verdad que se está confesando, diciendo, esto es sobre lo que está construida la iglesia. El tiempo no lo permite, pero quiero que me permita explicar rápidamente 2 o 3 de estos versos que aparecen aquí. En primer lugar, la Reina Valera dice, Dios fue manifestado en la carne. En la Biblia de las Américas, simplemente la palabra Dios se cambia por Él. Y creo que es evidente que si está Él o Dios, sabe de quién se está hablando. Está hablando de aquel Dios que se hizo carne. Ahora, escuchen esto con mucho cuidado. ¿Qué hay en esa frase? Bueno, esto es lo que se llamaría una frase confesional. Una frase confesional es, primero, entender que lo que Dios dice no es ambiguo. Es algo que se puede afirmar. Pero en segundo lugar, es una frase que es como si fuera algo que está compacto, que cuando tú lo dices, lo que hay dentro o lo que se puede abrir a partir de allí es la verdad preciosa de la palabra de Dios trazada en muchos lugares. ¿Por qué es importante profesar y repetir que parte de lo que confesamos es Dios se manifestó en la carne? Bueno, no es un misterio que aún en la iglesia primitiva muchos grupos gnósticos se acercaron y comenzaron a minar el verdadero evangelio. Y lo comenzaron a minar diciendo, al mezclar la filosofía con lo que la escritura decía, comenzaban a pensar, si es como nosotros entendemos que hay una escala del ser, y entonces hay el ser superior que es inmaterial, y hay una escala descendiente del ser, que mientras más material camina, es menos ser. Y entonces tienes esa escala con el ser espiritual y lo material, como si el ser espiritual fuera lo más elevado y lo material fuera lo último en esa escala. Lo de menos importancia, lo que menos existencia tiene es lo físico. Y entonces ellos decían, si Dios es el ser inmaterial, ¿cómo se va a hacer carne? Él no puede ser lo más importante y lo menos importante al mismo tiempo. Comenzaron a pregonar usando la filosofía y el razonamiento humano. Entonces Dios no tuvo carne, Jesucristo tenía una apariencia de carne. Y Juan es muy enfático en decir, cualquiera que niegue que Él vino en la carne es el anticristo. Y Pablo decía que los que iban a aparecer estos engañadores, negando que realmente Él vino en la carne. El afirmar que Dios se hizo carne es parte fundamental de nuestro criterio doctrinal, de lo que creemos que realmente significa nuestra fe. Hermanos, piénsalo de esta manera. En el credo de los apóstoles, que es de los primeros credos que la iglesia comenzó a entender y a proclamar en la historia de la iglesia, se enfatiza de una manera bien marcada la humanidad del Hijo. Y Él nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y se comienza a enfatizar, ¿por qué tienes que decirme que fue engendrado de la Virgen María? ¿Y por qué que sufrió? Esa palabra, ¿qué tiene que ver? Todo eso es enfatizar su humanidad. Dios no sufre, un hombre sí sufre. Dios no muere, el hombre sí muere. Y cuando un hombre muere es enterrado. Y una resurrección solo se puede decir de alguien que estuvo muerto y vuelve a la vida. Y ese principio tiene que ver con defender su humanidad. En la historia de la iglesia, muchos preguntaron, ¿cuál es la importancia de afirmar algo como esto? Y uno de los padres respondió, es que en lo que Él no se identificó con nosotros, Él no podía redimir. Si Él no era cuerpo y alma como nosotros, Él no podría haber redimido a los hombres. Necesitamos un intercesor, un mediador que se hiciera como uno de nosotros para que, viviendo como uno de nosotros, viviera la vida que ninguno de nosotros podía vivir y muriendo como uno de nosotros, muriera la muerte maldita que nosotros merecíamos. Y cuando uno
piensa en esos conceptos. Recuerda la importancia de poder ver por qué la iglesia siempre ha profesado: Dios se manifestó en la carne. Ahora, vindicado en el Espíritu es la siguiente frase. Eso en la Reina Valera dice justificado, y quizás una mejor traducción sería vindicado, porque justificado inevitablemente lo conectamos con la doctrina de la justificación. Él no cometió pecado, él no necesitaba ser justificado. Bueno, la idea es vindicado, vindicado, y eso nos tiene que traer a la mente la realidad de los milagros de Cristo, la realidad de lo que Él vino a hacer. Obras no tenían nada que decir. Por blasfemia te acusamos. Y eso nos recuerda a otro episodio. Hay un hombre cuadripléjico delante de él, bajado por sus amigos, en medio de una casa abarrotada de gente. Y entonces cuando él lo ve, lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente comenzó a sentirse demasiado incómoda. Y con razón. ¿Cómo se le ocurre a un hombre hacer algo que solo Dios puede hacer? Lo que ellos podían ver con sus ojos era un hombre. Un hombre diciendo: tus pecados te son perdonados. Y dice el texto, y como él sabía lo que ellos pensaban, mirando, le dijo: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, mirando a ese hombre le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El milagro de poder pararse y caminar no era otra cosa que testificar que lo que él había dicho era absolutamente verdad. No puedes ver que yo le perdoné los pecados, pero sí puedes ver que está caminando. Y si ves que él camina, entonces lo primero también lo tienes que aceptar. Ellos lo escucharon, lo vieron y no creyeron. Cuando nosotros confesamos como iglesia, vindicado en el Espíritu, decimos: fue el bendito Espíritu. Por cierto, parte de lo que el Padre le prometió en el Consejo Eterno de Redención, el Hijo asume lo que tenía que venir a hacer y el Padre le promete un cuerpo y le promete el Espíritu. Y por el Espíritu, Él hace todas las obras poderosas que hizo y nosotros confesamos: Él es quien dijo que era, porque sus obras testificaban de eso. Así como en antaño, también con el Hijo del Hombre, el mensajero era aprobado y se demostraba que venía de parte de Dios por causa de las obras que hacía. Cuando Moisés está hablando con el Señor, le dice: ¿y cómo me van a creer que tú me mandaste? ¿Qué tienes en la mano? Tíralo. Se convierte en una serpiente, agárralo. Por esto te creerán. Mete tu mano en el seno, sácala con lepra, vuélvela a meter, sácala, sana. Por esto te creerán. Y todos los milagros poderosos que se hicieron por la mano de Moisés en el poder de Dios fueron para decir: es Jehová el que verdaderamente está llamando a su pueblo fuera de esta tierra. Faraón preguntó la peor pregunta de su vida: ¿y quién es Jehová para que yo los deje ir? Y todas las plagas fueron la manera de tratar de demostrar: este es Jehová, deja ir a mi pueblo. Así que esto es algo que nosotros creemos, esto es lo que la iglesia testifica, y podríamos hablar de todo lo que aparece aquí. Me encanta, solo quiero mencionar: creído en el mundo es una frase, es la quinta frase que aparece en esta descripción confesional, pero creído en el mundo tiene que ver con algo que en los días de Pablo no es lo que nosotros vemos. Hoy estoy parado delante de ustedes en Dresden, Alemania, y vengo de la India, de América del Sur. Piensen en esto. El Evangelio ha sido creído en el mundo. Y hoy para nosotros es mucho más fácil decirlo. Claro, en el mundo hay hermanos en todas partes del mundo. En esos días el pueblo de Dios estaba puesto en un lugar y no había llegado al resto del mundo. Pero lo que la iglesia confesaba era: Cristo es creído en el mundo. Era como si estuvieran diciendo: nosotros creemos en el poder de la gran comisión y en aquel que dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. En esa autoridad no había manera de poder fracasar. Y aunque no había sido cumplida todavía la promesa, ellos creían por la fe que eso era cumplido. Nosotros tenemos el privilegio de mirarlo desde acá y ver el mundo entero habiendo sido conquistado por el cristianismo. Y aunque no todo cristianismo
es verdadero o no todos tienen el Evangelio. El Evangelio se expandió a lo último de la tierra y seguimos predicándolo hasta el final. Esta confesión doctrinal termina con esta frase: recibido arriba en gloria. Hermanos, cuando uno llega a un aeropuerto, y de eso yo sí les puedo hablar, qué triste es llegar y nadie te está esperando. Cuando yo llegué a Dresden, habían unos dos allá atrás que me hacían con la mano. Qué lindo, ¿no? Yo no hablo alemán, así que estoy salvado. Qué lindas han sido las veces que mi familia me ha sorprendido. Siempre les digo, vivimos a 3 horas del aeropuerto, subiendo la montaña. Y siempre digo, no se preocupen, yo llego a la casa para poder estar con ustedes. Y a veces, cuando el viaje ha sido largo, voy saliendo con mi mente programada de que voy a mi carro para ir rápido a mi casa, y de pronto detrás de esas columnas salen unos 3 corriendo a abrazarme. Y uno dice, ser recibido es algo distinto a simplemente llegar. Ahora, piensen en estas palabras relacionadas con lo que pasó en el cielo. Él no solamente ascendió a los cielos. Él no solamente llegó diciendo, cumplí la misión que me diste. Yo me imagino todo lo que evoca la idea de ser recibido. Significa la aprobación de su Padre, la justificación establecida en nuestro favor. El hecho de que Él fue recibido significa que las palabras, bien, siervo fiel, has sido fiel en lo que recibiste para hacer, ya hubo alguien que las escuchó primero que nosotros. Y ese que fue recibido en gloria es aquel que hoy, desde ese trono, comparte el poder de su palabra y de su espíritu para salvar a hombres por medio de los méritos que logró en esa cruz. Hermanos, esta es nuestra fe. Esto es lo que la iglesia ha creído siempre. Y por eso tenemos que recordar que todo en la iglesia tiene que ver con la verdad. Quiero que me permitan terminar haciendo una aplicación práctica con respecto a esto. Mis hermanos, cuando uno piensa en estos nombres, lo primero que tiene que pasar es que nuestros ojos tienen que quitarse de pensar que esto es simplemente un asunto humano. La oración que yo tengo a mi Señor cada vez que voy a un país que nunca he estado es: Señor, llévame a ese lugar donde tú estás obrando. Porque no es lo que los hombres pueden hacer. Hay hombres capaces en todas partes del mundo, pero cuando Dios obra, cuando Dios hace su obra, es algo que el hombre no puede detener. Y eso es lo que pasa con su iglesia. La iglesia de Cristo es gloriosa, pero hay que tener la apreciación correcta y entender correctamente qué es la iglesia, para quitarnos el calzado y meternos en esto que es Tierra Santa. La iglesia es la comunión que Dios tiene con su pueblo. Es el lugar más importante de la tierra, pero tiene que ver con sus reglas y tiene que ver con su verdad. Lejos de mirar lo que otros hacen, nosotros deberíamos mirar hacia el cielo por medio de la Escritura y volvernos a preguntar: Señor, hay 2 preguntas que nuestros padres en la fe han hecho siempre. Señor, dime qué debo creer y dime cómo debo vivir. Y esas 2 cosas son las mismas que se sigue llamando a la iglesia hoy. Esto es lo que tienes que creer, esa es la verdad. Tienes que preservarla, defenderla, proclamarla. Pero esto es lo que tienes que hacer, no solamente en la vida práctica de un cristiano, sino también en nuestra adoración al Señor, por medio de cómo hacemos las cosas en su iglesia. Cuando hablamos de la gloria de Dios a través de su iglesia, necesariamente hablamos de orden. Porque el orden y la gloria van de la mano. Porque una iglesia ordenada es una iglesia que trae gloria al Señor Jesucristo. Y el desorden y la falta de claridad y los tropiezos doctrinales y la falta de convicción son cosas que hacen lo contrario a traer gloria. Por eso, este es un llamado pertinente, es demasiado urgente. El hecho de que nosotros volvamos a las Escrituras y que le preguntemos al dueño, a ese que está vivo en medio de nosotros: ¿cómo quieres que obremos? ¿Cómo debemos vivir como una iglesia para que Él pueda ser glorificado a través de nuestras vidas?
En la próxima lección voy a tener la oportunidad de usar la pizarra y voy a ir mostrándote un pequeño plano y voy a empezar hablándote del tabernáculo, de cómo era y lo que nadie se podía atrever con ese tabernáculo. Mucho menos se pueden atrever con lo que es la sustancia y el cumplimiento de lo que el tabernáculo era solo una sombra, la iglesia del Dios viviente. Hay un plano que el Nuevo Testamento establece y más nos vale vivir conforme a ese plano y no mover lo que el Señor ha establecido. Amén. Vamos a orar y vamos a cerrar aquí esta primera lección. Amado Señor, gracias por permitirnos correr a ti buscando tu ayuda, tu auxilio, para entender lo que tú esperas de nosotros. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por la dicha que me das de poder abrir tu palabra y explicarles estas cosas. Te pido que bendigas sus almas. Síguenos ayudando en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.